Ay, hola, Hola, hija. mami. ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien? ¿Estás mejor? No, mami. La verdad es que me siento muy mal. Tienes que estar mejor. Esta es una fase, vas a superarla. Este es un paso más. Vamos a estar bien. Ya va a empezar una nueva etapa. Tus hijos y tú van a estar bien. No vas a ser la única y la última mujer que está pasando por esto. Ya sé, madre, pero sabes que esto es tan difícil, más que todo por los niños, sabes que están tan acostumbrados a estar con su padre, que la verdad esto está siendo muy difícil. Te entiendo, hija. No estás sola. Tienes a tu madre. Gracias, madre. Tranquila, vamos a estar bien. Abogada, ¿cómo está? ¿Cómo Buenas estás, tardes. señorita abogada? ¿Cómo está? Un gusto. Mamá de María. La verdad tenemos que hacer todo lo posible para ganar este caso. No sabe lo terrible que lo estamos pasando con mi familia. Es muy doloroso, más que todo por mis hijos. Tranquila, el vínculo en familia eso ya se destruyó, así que entramos a audiencia. Estamos en sus manos, doctorita, por favor. Hermano, no te preocupes, qué bien que te estés separando. O sea, esa mujer no te convenía. Sí, más bien me di cuenta a tiempo, hermana. Pues esta maldita me quiere sacar todo, me quiere dejar en la calle. Pero no lo va a conseguir. Más bien tenemos un abogado que es bueno y nos va a ayudar, nos va a asesorar en todo lo que es la demanda del divorcio, hermana. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo le va? Póngase tranquilo que vamos a solucionar el tema. Gracias, doctor. Señora magistrada, se instala la audiencia dentro del proceso familiar del divorcio seguido a instancia de María Cardona contra José Ceballos en la ciudad de La Paz, ahora 10 de la mañana, tomando en cuenta que pasaron 3 meses de la audiencia de medidas provisionales. Informarles que se presentó un memorial por la parte demandada solicitando medidas cautelares, de las cuales las suscritas observó 2 de ellas. Doctora, tiene la palabra para ratificarse en sus pretensiones algún nuevo hecho para alegar. Nos ratificamos íntegramente en la pretensión de divorcio. Igualmente pedimos que se homologue las medidas provisionales de la medida cautelar. Ya. Señora, ¿usted está firme de su decisión de divorcio? ¿No existe proyecto de vida en común con el señor José Ceballos? Sí, ya no existe vida en común. Ya. Doctora, tiene la palabra. Señora juez, pedimos la homologación únicamente en lo que respecta a la custodia de la niña, puesto que hemos presentado varios memoriales en los cuales seguramente usted va a dar lectura, en los cuales estamos pidiendo la modificación en cuanto a la asistencia familiar a favor de la hija. Y luego hemos pedido que se deje sin efecto las medidas cautelares. Por otro lado, las medidas cautelares patrimoniales, velando así por el 50% de la comunidad o de la comunidad ganancial de mi defendido. Ya. ¿Alguna observación sobre las medidas provisionales? Señora juez, en cumplimiento a los artículos 277, 282 y 284 del Código de las Familias, solicitamos se dé cumplimiento al estricto que a la fecha el inmueble no se desalojó por la parte demandada, siendo que en la audiencia de medidas provisionales usted dictó que el demandado tenía que desalojar la casa más que todo por la salud mental de mi defendida. Siendo que también puede incumplir, siendo que incumple algunos delitos en materia penal. Y también en el artículo 282 señala que quien incumple las medidas será multado por hasta 5 salarios mínimos. Eso en cuanto tengo a informar, señor juez. Ya. Bien. Ahora sí, doctor, tiene la palabra. Señora juez, en virtud al principio de buena fe y lealtad procesal, es importante manifestar a su autoridad como juzgadora cuál es la realidad de todo lo que se ha dispuesto en medidas provisionales con el fin de precautelar la paz. Se ha dispuesto una medida cautelar personal de mi defendido que salga de la casa.
Pasa que la misma señora le ha pedido a su esposo que definitivamente no salga de la casa. Van a tratar de mejorar las cosas de la mejor forma posible, van a llegar a un acuerdo regulador, puesto que ha llegado el hijo de Francia. Han compartido todo de la mejor manera posible, objeto de evitar mayores problemas. Además, señora juez, es su casa, su movilidad de su propia empresa, para que él pueda tener el dinero necesario para emprender una nueva empresa, dar una mejor asistencia familiar, fundamental para que se pida la rebaja de la asistencia. Nada sería eso. Encima, mi defendido consigue un trabajo y no ha estado ni siquiera una semana en su trabajo. Estaba el auto parado en su casa, auto de la oficina. La señora llega tarde a su casa, muy entusiasta, ha comenzado a rayar y destrozar todo ese auto. Entonces, definitivamente, el señor no ha llegado ni a firmar su contrato. Lo han despedido encima con el problema de devolver el auto. Esta situación no ha sido confesada por la propia señora, que pensaba que era de un amigo personal que tiene mi defendido, a quien no le tiene mucho aprecio. Por eso se ha pedido que se deje sin efecto la medida cautelar, porque también es su casa. Doctora, ¿cuál es su fundamento para las cuales solicitaría que al señor se le conmine, se remitan obrados al Ministerio Público para que salga de un inmueble que es una propiedad ganancial? ¿Qué dice usted, doctora? Señora juez, usted ha hablado con la niña, hija de mi defendida, y ella declaró que existe violencia de sus padres, ¿no? Y es aquí donde tenemos que velar el interés superior del menor. Usted ha hablado con ella y también vio que sus padres no viven tranquilos porque ella vive nerviosa, y en muchas ocasiones la niña ha tenido que dormir con su madre y no querer salir, y tiene temor también a todo lo que ha pasado. Y se sabe perfectamente de igual forma la violencia que hace el demandante no solo a su ex esposa, sino también a los niños. Y como señalaba mi colega, únicamente hace aseveraciones indicando que hay una vida pacífica, pero no demuestran absolutamente nada. Hasta efectúan calumnias al señalar que se causa daños a una movilidad, que ésta no se encontraría dentro del inmueble al estar en vía pública a las 2, 3, 4 de la mañana, que cualquier persona puede efectuar el daño a ese vehículo. Entonces, siguen habiendo aseveraciones sin demostrar ninguno de los hechos. Además, indican que la demandante le habría solicitado que no salga del inmueble. Si fuera así, no estaría ratificándose el tema de divorcio, ni siquiera se hubiera presentado a la audiencia con la finalidad de que se desestime el mismo, o cuando usted le hizo la pregunta directa que le hizo la pregunta directa de seguir de seguir con el vínculo matrimonial. Ya. Se tiene presente. Habiendo concluido la audiencia, señora secretaria, dicta número de resolución. Señora magistrada, número 37/2023. Antecedentes, considerando que por el memorial de María Cardona inicia demanda de divorcio o desvinculación judicial, acción que la dirige en contra de José Ceballos, señalando que con el mencionado no existe proyecto de vida en común, razones por las cuales y al amparo de los artículos 210 y siguientes de la Ley 603 y siguientes, plantean la demanda de desvinculación, que habiéndose admitido la demanda mediante auto, la parte demandada se corre en traslado de José Ceballos. Por memorial, el demandado responde a la pretensión de forma afirmativa a la pretensión de fondo,
que es la desvinculación conyugal, observando alguna manifestación de la parte contraria y solicitando las medidas provisionales respecto a su hija menor de edad. Según procedimiento se pronuncia las medidas cautelares. Las medidas provisionales fueron ordenadas según resolución. Asimismo, se fijó una asistencia familiar de 800 a favor de una beneficiaria. Los bienes gananciales se disponen que sean sujetos a una demanda, a una pretensión en ejecución de sentencia, la guardia y custodia de la menor a favor de la progenitora, y se otorga un plazo de 30 días a fin de que el señor José Ceballos salga del hogar conyugal. En audiencia de ratificación de pretensiones, las partes se ratificaron en su pretensión principal, pero solicitaron la modificación de las medidas provisionales ordenadas. Anteriormente, la demandante manifestó a viva voz su intención de desvinculación conyugal y señaló que no existe proyecto de vida en común con el demandado. De la misma forma, la parte demandada ratificó sus pretensiones. El señor José Ceballos señaló que con la parte contraria no existe proyecto de vida en común. Asimismo, solicitó la parte demandada la modificación de las medidas provisionales, señalando en primer lugar de que el demandado no podría salir del hogar conyugal, pues en la actualidad todos los bienes habidos en la comunidad ganancial están siendo disfrutados por la parte contraria, es decir, por la señora María Cardona. Señala que no existe ninguna razón para salir del hogar conyugal, por cuanto fue la misma demandante quien le solicitó no salir del hogar conyugal. La parte contraria señala que no es verdad y señala de que existe violencia en la familia, de que es por el interés superior de la niña beneficiaria, que solicita que se ratifique en las medidas provisionales, a fin de que se precautele el desarrollo integral de la beneficiaria. Ahora, considerando fundamentación y motivación, en mérito de los fundamentos normativos y jurisprudencias expuestas precedentemente, corresponde efectuar el análisis concreto respecto a la demanda de divorcio o desvinculación judicial solicitada por María Cardona, con el respectivo fundamento contenido en el memorial de demanda. El memorial de respuestas corresponde realizar las siguientes consideraciones. La doctrina respecto al matrimonio ha llegado a establecer que la familia es una institución natural de orden público, que en mérito al consentimiento común en la celebración del acto nupcial, mediante ritos o normas legales de formalidad, se establece la unión de una persona natural con otra, fundada en principios de indisolubilidad, estabilidad, lealtad y fidelidad mutuas, que no pueden romper a voluntad, aspecto que se encuentra plasmado en la Constitución Política del Estado en el artículo 62 de la Constitución, que ha llegado a establecer que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No obstante de ello, debido a ciertas circunstancias y por determinados motivos, se ha incorporado la figura del divorcio, que ha sido definida como la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vida. Los cónyuges por causas surgidas con posterioridad a la celebración del mismo y que permite a los divorciados contraer con posterioridad nuevo matrimonio válido. De acuerdo a la forma legal, el divorcio solo puede demandarse por las causas previamente establecidas en la ley ante la autoridad competente y cumpliendo con todos los requisitos legales de procedimiento. El artículo 6, inciso A de la Ley 603 señala también como otro de los principios fundamentales el principio de protección a la familia, donde el Estado interviene para proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos los integrantes de la familia, con el fin de lograr una convivencia respetuosa, pacífica y armónica, buscando la paz social, la felicidad, es decir, el vivir bien. Cuando estos principios no se cumplen dentro de la convivencia familiar, el Estado también otorga al órgano jurisdiccional plena competencia para resolver los conflictos familiares,
Es por ello que el Código de las Familias y el proceso familiar ha instituido figura jurídica como el divorcio judicial. En el caso del matrimonio y la desvinculación conyugal para la unión libre registrada, conceptuándose el divorcio como una de las formas de extinción del matrimonio, que en la vida judicial procede por ruptura del proyecto de vida en común, por acuerdos de partes o voluntad de una de ellas, entendiéndose por proyectos de vida en común aquel plan de vida que los esposos se han trazado al asumir el compromiso matrimonial y que pretenden seguir a lo largo de la vida, que van a compartir a efecto de alcanzar metas de interés común relacionados con la educación de los hijos, la economía familiar, las normas de convivencia y de respeto, apoyo y cuidado. Que cuando este proyecto fracasa es que se da la desvinculación matrimonial, conforme lo determina el artículo 205 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Por otra parte, conforme a la normativa establecida en el procedimiento propio para este tipo de procesos, referente al vínculo jurídico conyugal, tal cual lo determina el artículo 214 de la Ley 603, el divorcio o la desvinculación familiar surte sus efectos a partir de su registro en el Servicio de Registro Cívico. Para la sustanciación de la demanda de divorcio de desvinculación, se ha observado el procedimiento establecido en el artículo 210 de la Ley 603 Código de las Familias y del Proceso Familiar, para cuyo efecto y conforme los antecedentes cursantes en el exordio, se tiene que las partes, al haber expresado su voluntad de hacer efectivo la desvinculación, tal cual se infiere de los memoriales de demanda y respuesta, cursando, se hace procedente el divorcio por mutuo acuerdo, con cuyas expresiones de voluntad se ha dado cumplimiento de la normativa establecida con la Ley 603 del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar, que de manera expresa ha llegado a establecer que cuando existe consentimiento y aceptación de desvinculación de ambos cónyuges, se hace viable la emisión de la sentencia de divorcio o desvinculación, a cuya consecuencia, habiéndose establecido los argumentos de hecho y de derecho, la compulsa de las pruebas ofrecidas por las partes, así como los antecedentes del proceso y de ampliación, a lo determinado por el artículo 361 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, corresponde disponer la desvinculación conyugal. ¿Alguna observación? Ninguna, señora juez. Ninguna. Señora magistrada, damos por concluida la presente audiencia. Nada más. Ya. Aquí veas cómo es interesada tu hija. Yo pienso que después de esto, por favor, déjenla de molestar, porque aquí la que ha salido afectada es mi hija. Ella es la que tiene los hijos. Después de todo suyo, su hermano se va a salir de un momento a otro del país incluso. No, Déjenla en paz. buenas personas. Déjenla en paz. Yo le pido que le dejen en paz a mi hija. La vida de casado ya me está cansando. Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco. Yo soy un desgraciado.